validar los campos obligatorios, ¿no? Y el sistema debe verificar que las credenciales integradas coincidan con la del usuario, que tendría que estar en la base de datos. Y obviamente eso estamos implementando la autenticación mediante token, que vamos a implementarlo. Esto sería lo que vendría a ser el adjunto. Quedó un poco chico. Después tenemos la gestión de usuarios. Aquí quisiera que me corrija acá en esta parte. Lo que pasa es que yo aquí en gestión de usuarios yo le puse dependiente de 01, que vendría a ser login. ¿Por qué? Porque solamente el administrador va a poder crear obviamente el usuario y dárselo al encargado, ¿no? No sé si la dependencia en este caso aquí sería 01, porque entrar con administrador tiene que loguearse y recién podría crear un usuario para el encargado, ¿no? No sé si ahí estaría bien o mal que la dependencia sea de gestión de usuarios la de historia. Esta es la 001. Después, Quiere decir que esa obviamente, historia tiene que realizarse primero, ¿no? La 001. sí, ajá, la 001. O sea, para poder crear un usuario nuevo, tendría que loguearse como administrador el usuario. Y Ah, recién no, va eso a poder, no es una dependencia. no sé, no llegaría a ser. Dependencia, ese es un criterio de aceptación. Ok. Dependencia es cuando, por ejemplo, para hacer un pedido es necesario que tengas registrados los datos del cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, Ok. previamente tienen que correr la historia de usuario gestionar bien, Ok, esto lo marco entonces para corregirlo ¿ya? Ok, ok. Después, en la parte esta de gestión de usuarios, obviamente va a poder el administrador gestionar el sistema con la creación, la eliminación de las cuentas que se le va a poner a los encargados. Esta parte de acá va a poder registrar a los nuevos usuarios con los campos obligatorios, obviamente, del nombre, del email y la contraseña. El sistema debe validar el correo electrónico y permitir editar la información de los usuarios existentes, ¿no? Que en este caso serían los encargados. Después tenemos la historia de usuario de galpones, que vendría a ser la gestión de galpones, que permite al administrador gestionar los galpones, ¿no? En este caso son 9 galpones que hay en la empresa, que se van a manejar. Eh, no hay más galpones que esos, pero obviamente hay que dejarlo, ¿no? Ahí para que puedan crear más galpones más adelante. Puede ser que crezca la empresa y pues el sistema debe permitir gestionar un lote asociado al galpón existente. El sistema debe almacenar la fecha del inicio del lote una vez se registre y después debe permitir editar igual la información, ¿no? Y registrar la cantidad inicial de aves. Después tenemos aquí, se movió esto de acá, creo que es el mismo. Después tenemos aquí la gestión de lotes, que va a permitir gestionar los lotes dentro de la granja, incluyendo el registro y la edición. El sistema debe permitir el registro de un lote asociado a un galpón existente y debe almacenar la fecha de inicio del lote. Este vendría a ser el adjunto. Aquí, por ejemplo, aquí yo creo que esto sí o sí es una dependencia, ¿no, Inge? En este caso, del lote, porque para que se pueda registrar un lote, tiene que haber, por eso le puse el 3, la historia 3, tiene que haber un galpón, sí o sí, para poder asignarle al galpón el lote. Sí, sí, está bien eso. Ah, ya. Después tenemos la gestión del control diario, que decía que es una de las partes más importantes en donde
va a ayudar mucho de repente para poder ver el tema del registro de los lotes, ¿no? El cual se genera de manera automática a partir de los módulos de producción y mortalidad. Al momento que cada vez que se registra un dato de producción o mortalidad, se genera acá un nuevo control con el nombre del lote y del galpón y la fecha, ¿no? Y la cantidad de aves en esa fecha que hubo. Esto más que todo, yo lo pensé para el tema de las edades, porque estaba pensando mucho en el tema de las edades en Semana de las Aves, cómo se va a poder manejar, y por eso opté por ocupar este de acá, ¿no? Como uno de los más importantes. Este, este de acá va a poder, como bien decía, debe generar el registro del control automático cuando se registre producción y mortalidad. El sistema debe verificar si ya existe un registro de combinación con lote y fecha antes de crearlo. Por decir, si hay un lote con una fecha ya creada, con un control, el sistema no va a dejar crearlo el mismo lote. Tendría que ir a editarlo, si en el caso que se haya equivocado, ¿no? Esa fecha, ya sea de producción o ya sea de mortalidad. O, Después tenemos la gestión de producción, que más que todo va a ser la producción, cuando se dice de los huevos, ¿no? De los huevos que se recolecta. En este caso solamente se recolecta en paquetes, maples y las unidades, ¿no? No estamos tomando en cuenta el tema de categoría, tipo de huevos, porque todo se va en un solo paquete, va un montón de huevos, y ya tienen ellos un sector aparte, que no hemos entrado a esa parte, que ya vendría a ser el tema de, ¿cómo se podría decir esto? De empaquetado, algo así. Estamos viendo el tema de producción y mortalidad nomás. Este sistema va a poder registrar la producción diaria de huevos en diferentes unidades, como bien lo decía, con el cálculo automático total de la cantidad de huevos. Los factores de conversión son estos de acá, los paquetes, estos de acá. Eh, Debe aplicar automáticamente el factor de conversión, y para calcular la producción de huevos del día, ¿no? Debe validar si existe un control diario previo, lo que bien antes les decía, que si hay un control, que si hay una producción un dato de tipo producción que hayan creado en la misma fecha y quieren hacerlo de nuevo, no va a dejar el sistema. Tendría que saltar un mensaje. Eh, Tendrían que editarlo si se han equivocado por algún caso, ¿no? Ir al dato y editarlo, ahí recién podría dejar. Va a evitar la duplicidad de registros con un mismo galpón también, y el lote y la fecha, como bien les decía, y el cual se debe actualizar en el dashboard con los datos registrados recientemente, ¿no? Después tenemos la gestión de mortalidad, la cual va a permitir registrar las bajas de aves y actualizar automáticamente el inventario, el cual va a generar otro control diario, ¿no? De tipo mortalidad. Aquí el registro en donde se va a realizar el, el registro de cada uno de ellos es el mismo. Están en un mismo formulario, van a estar. ¿Por qué? Por el tema de que el cliente está acostumbrado a manejarlo así, en un solo lugar. En este momento, como bien les decía, ellos están manejando un Excel normal, y que lo tienen así todo en un solo formulario, nomás que lo registran. Y, y si bien ingresan producción o bien ingresan mortalidad, va a guardar. Si ingresan los dos, bien. Y obviamente tienen que elegir el galpón, ¿no? Después tenemos la gestión de alimentación, que va a permitir registrar y visualizar y gestionar el consumo de alimentos por galpón, incluyendo el origen y la fórmula utilizada con la medida, digamos, que es el peso, ¿no?
con el objetivo de en algún momento poder controlar el costo de producción. El sistema debe permitir registrar el alimento asociado a por galpón va a ser, debe permitir seleccionar el origen, debe permitir seleccionar la fórmula que se le está dando y permitir definir las unidades de medida, ¿no? Si va a ser en kilos. En este caso se está manejando kilo en bolsas. El sistema debe permitir ingresar la cantidad consumida y debe validar que la cantidad sea un valor numérico positivo. Y el sistema debe permitir registrar múltiples tipos de alimentos en un mismo día, ¿no? El sistema debe almacenar la fecha de registro de alimentación, debe permitir editar los registros de alimentación existentes y eliminar igual dichos registros. El sistema debe validar que un galpón exista antes de registrar el consumo. El sistema debe permitir consultar el historial de alimentación por galpón. Eso sería, Inge, de una consulta. En la parte la parte del dashboard vendría a ser igual una historia de usuario o no. Sí, es una historia de usuario, ¿no? Ok, Donde es debe que especificar los tenía parámetros, debe ujú, especificar los gráficos que debe mostrar. los Es una historia KPI de y demás, usuario. ¿no? Sí, Ya. Ok, esa duda tenía, por eso no lo hice, no lo puse en la historia de usuario. Está así en el Product Backlog, pero no está aquí. No lo puse como historia de usuario. Eso sería lo que tengo, Inge. Hay bien, que José ajustar Miguel. varias cosas. Bueno, Pero algunas observaciones a tu presentación, José. ya. Primero, la diapositiva está mal. Está generado por una aplicación con inteligencia artificial. Tienes que tú diseñar la diapositiva Ujú, donde pongas el título correcto de tu sistema, ¿no? Este es un sistema de información para la gestión de producción de pollos, ¿no? No ujú. sé, o sistema integrado de producción de pollos, de alimentación y de control sanitario, ¿no? Algo así. Debe tener un título. Ah, ok, ok. Los objetivos específicos también están mal planteados. Bueno, toda esa parte de la parte metodológica, en realidad, tenés mucha falencia ahí. Tienes que hacerlo con más cuidado eso. ¿Ya? Ok, ok, ok. La IA te va a poner un montón de cosas ahí que no es. Que no conviene que te arriesgues a que te ponga cosas que no son, digamos, ¿no? Abusa, por ejemplo, del término de automatización y un sistema de información transaccional no es un sistema de automatización. ¿Ya? Ok, ok, También listo, Inge. eh, el manejo de los conceptos también, eso te está fallando en contra. Estás confundiendo la parte metodológica con Scrum, ¿no? Scrum no es una metodología y tienes que relacionarlo con programación extrema y tienes que realizar el estado del arte, tienes que leer esos conceptos, ¿no? ¿Qué es una metodología? ¿Qué es un marco de trabajo? ¿Cuáles son las prácticas de XP? ¿Cuáles son los roles de Scrum? Esas cositas no lo estás manejando bien. Hay algunos errores conceptuales que estás diciendo metodología Scrum, entonces, y no estás abordando el estado del arte, ¿no? Les pedí una investigación sobre, sobre estos temas, digamos, eso te falta. Se nota que no lo has profundizado, ¿ya? En la presentación, cuando tú vas a hacer una presentación, siempre prioriza las historias de usuario, ¿no? Por ejemplo, ahorita te has tardado cerca de 40 minutos, ¿no? Exponiendo, ¿no? No vas a tener tanto tiempo, o sea, estos 40 minutos, 30 tienes cuando es un caso de estudio, ¿no? En la defensa. Entonces, usted estime que va a tener unos 20 minutos máximo, entonces tienes que priorizar las historias de usuario de mayor impacto o los artefactos que son más claves, digamos, ¿no? Entonces, tienes que tener una estrategia de presentación, lo mismo en la programación, ¿no? ¿Qué historia de usuario vas a mostrar? Tal vez la que está más validada, la que está más trabajada.
¿no? Siempre ten una estrategia por dónde vas a hacer el recorrido en la presentación de tu software. Nunca vas a tener el tiempo de poder mostrarlo todo, ¿ya? Y otra, el diseño de la base de datos, no vi la parte de diseño lógico específico, diseño físico, no hablaste de mockup, de backup, perdón, tipo de backup, seguridad, no hablaste nada de eso. No sé si lo tienes también en tu documento. Está en el documento eso. Ya, eso tengo listo, eso. Y Ujú. también el tema de, bueno, bueno, ya hablaste de backup, ¿no? Backup, tipo de backup. Sí, sí. Eso está en mi documento, esa parte. Ya, sería bueno que también lo contemples en tu presentación. Una Algo que diapositiva. también no vi es tu planificación temporal y tu costo, ¿no? Ah, eso no me dio mucho tiempo para hacerlo. Lo tengo en el project, a los títulos nomás, pero el tema de las fechas lo tengo, pero no he hecho todavía el costo. Ya, eso El te costo no lo faltaría. Es tengo. importante que Ujú. tengan primero la parte de compartimentación, ¿no? O sea, las fases de la metodología que estás usando y después los Ujú. sprints. Ahora te mostramos eso en una clase, Sí, sí, ¿no? sí. Eso lo tengo en el project, pero no, como le digo, puse la fecha más o menos, pero me falta poner el costo. El costo no lo tengo. Este sistema, como es un El ERP tiempo. integrado, estaríamos hablando de más de un año de desarrollo. Sí, así. Entonces, Hay que. tendrías que planificarlo más o menos para ese tiempo, ¿no? Ahora sí es un Sí, módulo, sí. mínimamente son 5 o 6 meses que uno Cinco. tiene por módulo, ¿no? Entonces, Ok. y haz una planificación en función a los roles que tenés, ¿no? Tienes que tener claro cuánto hay los montos de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, cuánto gana un programador, cuánto gana un project manager, un arquitecto de software, mensual, ¿no? Mensual, o sea, son, como es Scrum, son 5 días a la semana, 40 horas a la semana, ¿no? Entonces Ah, tú ya. sacas el cálculo por hora y bueno, ahí ya vas a tener un presupuesto en base a la gente que trabaja contigo o que piensas que va a trabajar contigo. Tienes que tener claro esos montos en base a ese documento, ¿no? Ujú. Ah, ya, ok. Ok. Bueno, eso sería, José Miguel, muy buena presentación, muy buen avance. Hay que corregir eso y ya está muy bien. ¿Subiste ya tu documento a la plataforma? Sí lo subí, pero yo creo que tendría que ajustar lo que me dijo, ¿no? En la parte que he confundido del Scrum de la metodología. Después Ya, hice algunas citas, pero tendría que revisarlo de nuevo. José Miguel Panola, ¿no? Sí, sí. Ok, he visto que has subido tu documento. Ya te voy a poner la calificación ahí, así que puedes revisar tu nota. Ok, ¿Ya? listo. Para Listo, Ángel. la próxima actividad ya me lo subes completo, ¿ya? Ok, Con, perfecto, Ángel. con todas estas observaciones que te he dado. Listo, listo. Muy bien. Bien, ¿alguien más quiere presentar? Habilito nuevamente el micrófono. ¿Alguien se anima más? ¿Quién más quiere?
¿Alguien más se anima, jóvenes? De mi parte todavía no, ingeniero. Inge, ¿Sí? ¿le puedo mostrar un segundo mi project para que me diga más o menos usted si está bien o habría que cambiar algo? El de las fechas de repente hay que cambiar, pero de lo demás quería que me corrija, a ver. A ver, José, adelante. Así lo hice yo y son, a ver, dos, son tres fases, ¿no? Cuatro con con la fase de prueba. El inicio, que sería el sprint cero, que para definir el alcance del sistema que va a tener, ¿no? Identificar los requerimientos, el diseño de la base de datos, la configuración del entorno. Después en la planificación, ¿no? Que se vendría a ser crear el product backlog, definir los sprints, asignar las prioridades, el diseño, la de la arquitectura. Después fase de desarrollo, que ya vendrían a ser los sprints, ¿no? Que vamos a hacer, que había mostrado anteriormente, que sería la seguridad más la base, que sería el login, los roles, el crew de galpones, crew de lotes. Después el sprint 2 sería el control diario, las validaciones, la edad automática que tiene que tener al momento de registrar, la producción, el crew, el detalle de la producción, el cálculo de huevos, la mortalidad también tiene lo mismo, el crew de mortalidad, el detalle, la lógica del descuento que va a tener, ¿no? La baja que se va a descontar en cada galpón, la cantidad de aves que tiene, la alimentación, que va a tener su crew, registro de alimentos, detalle de alimentos. eh, Después en reportes, ¿no? Que va a estar el dashboard, el reporte por galpón, el historial y algunos filtros que se pueda poner, ¿no? Después ya en la fase final, las pruebas finales, ¿no? Correcciones que se puede llegar a tener y demás. Eso es lo que tengo del proyecto. Bueno, ahí hay algunas cositas que hay que ajustar, ¿no? Primero, Ujú, ahí donde dice las palabras que están dentro del Spring, login, roles, usuario, ujú. tienen que estar las historias de usuario, ¿no? De las El mismas nombre, historias de usuario. Ah, claro, ya, ya. son tus historias Ok, de ok. usuario que has priorizado, digamos. En el Spring 1 voy Ujú. a priorizar estas historias, digamos, ¿no? Historia. Ah, ya, ya. Entonces, eso. Segundo, la suma, tiene que haber predecesoras, ¿no? O sea, por ejemplo, todos los sprints deben tener la misma cantidad de días, ¿no? ¿Cuántos días dura tu Mm, sprint? ah, ya, ya. Por ejemplo, en algunos, como le decía, que tal vez hay que ajustar, en algunos son, por ejemplo, le puse yo por las tareas, ¿no? Cada tarea cuánto va a llevar, no en el sprint en sí, digamos, ¿no? No, tienen En que la ser, parte.
siempre los sprints tienen la misma duración. Entonces, en función de esa duración, Mm, tú te tienes que poner las historias de usuario que puedes desarrollar en ese tiempo. ya. Cuando hablamos de eso de los sprint, la fecha los sprint, por ejemplo, si yo estoy ocupando Jira, ¿Mm? lógicamente aquí la misma fecha que tengo en Jira tengo que ponerla acá, pues, ¿no? ¿O no? O lo de Jira es Si estás, diferente. si estás ocupando Jira, no hagas ¿no? Directamente copiar el sprint Ujú. planning que te da Jira. Jira te da un tablero de esto. Sí, sí, lo vi, es que como es que me confundí mucho con este tema del cosa, así que por eso hice esto de acá. No Entonces podría ser. estás haciendo Ujú, doble trabajo, ¿no? Poner nomás lo de Jira que te da la ujú, planificación, ¿no? El sprint planning, claro. ¿no? Ya, Ponerlo ya eso después y quedaría hacer la parte de lo que hice del costo nomás, ¿no? claro, la parte de costo. Ah, ya. Ok, perfecto, Inge. Eso nomás era mi duda. Me Bueno, ocupo de ok. la Jira entonces. Gracias. Gracias, José. ¿Alguien más? ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Hablen ahora o callen para siempre. Vamos, jóvenes. ¿Alguien más se anima a presentar? Si no, vamos a quedar acá y mañana empezamos con otro bloque. Ingeniero, sobre lo que presentó ahorita el compañero, la duda, el sprint planning, mandé una imagen al WhatsApp, son los tableros que nos hizo presentar la otra vez en Treble, ¿eso sería? No, donde reflejan los sprints, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar un sprint? Este es el board Scrum, no es el sprint planning. Ella se Ah, le ya, dice el board. Este es el ya lo tablero entendí. Scrum para gestionar las actividades, pero hay uno donde se definen los sprints. Ya lo entendí, ingeniero. Gracias. Bueno, si Ahí no hay nadie más, en el backlog dice, ¿no usted, Inge? hay uno donde dice sprint, donde se define la fecha de los sprints y la duración. Al Y donde se configurar el crea, proyecto, donde se crea los sprint igual, ¿o no? sí, donde se crean los sprints, ahí tiene Ah, ya. esa. Ah, ya, y listo, listo. Ingeniero, y sobre lo que está preguntando ahorita, usted ayer dio la opción, ¿no? De los que, o sea, de presentar hasta el viernes, los que no iban a poder presentar hoy, ¿Qué cosa? la actividad Obviamente, 4. obviamente, le voy a ser sincero, yo voy quitando notas a las personas que van presentando rezagados, ¿no? Los que presentan primero son los que tienen más notas, ¿no? Porque son los más disciplinados, digamos. Entonces ya depende de ustedes. Y si no presentan, pues ni modo también, ¿no? Puedo se inventó el cero. Claro, entiendo. Ya, entonces tendríamos hasta las 9 para poder presentar hoy, ¿no? Sería ya mañana, ¿no? Mañana ya sería, ¿no? Bien. Estoy pidiendo quiénes se animan hoy día todavía. ¿Alguien más se anima? Si no, empezamos mañana. Bueno, nos vemos mañana, jóvenes. Que estén bien, sigan trabajando lo que les falta. Saludos a todos. Mañana, ingeniero.
¿Vieron? Ujú. Vamos a ver quién más grabó, quién más hizo la tarea.